invitó a dar la enseñanza me decía, y la hermana Yuri hace un momento me decía, que la idea es hablar sobre la valía del hombre, el valor que nosotros tenemos ante la presencia del Señor, pero yo sí quise enfocar un poquito lo que es la parte de la autoestima, amén. Y a veces nosotros como creyentes creemos que este tema es más competente a la vida de nuestros adolescentes, a la vida de nuestros jóvenes, porque están en esa etapa del desarrollo y del crecimiento, pero es un tema que en realidad a todos nos compete, amén. Bueno, cuando hablamos de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, quiere decir que de ese corazoncito que nosotros tenemos es de donde emergen no solamente los pensamientos, no solamente las decisiones que nosotros tomamos, sino que también allí en ese corazón nosotros tenemos nuestro intelecto, amén. Entonces ahí está el intelecto, las emociones y las decisiones que usted y yo tomamos para bien o para mal, amén. Guardar significa conservar, significa cuidar y significa retener. Y yo pienso que es lo que nosotros estamos haciendo en esta noche, guardando nuestro corazón en la presencia del Señor a través de su palabra. Los discípulos le decían al Señor Jesús: Señor, necesitamos ser limpios, necesitamos ser puros, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y lo más bonito y lo más hermoso es que esa palabra tiene el poder. La palabra del Señor es la única que tiene el poder de liberar el corazón del hombre. Y de pronto en esta noche, o yo no me iría tanto por el de pronto, sino que lo aseguraría en el nombre del Señor Jesús. Yo sé que hay alguien que en esta noche necesita urgentemente recibir esa liberación de parte del Señor para obtener victoria en el nombre de Jesús. Dice Proverbios el capítulo 23, versículo 7. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero vamos a enfocarnos en esa primera estrofa, porque cuál es el pensamiento que hay en su corazón, tal es él. Tenemos que ser conscientes, mis hermanos, de que de la manera en que nosotros pensemos, de esa manera también nosotros vamos a actuar. Si nosotros tenemos un corazón limpio, nuestras acciones, nuestro comportamiento va a ser un comportamiento bueno, agradable a los ojos de Dios, y vamos a tener esa capacidad de deleitarnos y de disfrutar de la presencia del Señor. Pero si nuestro corazón, por el contrario, es un corazón corrompido, lleno de maldad, de malos pensamientos, de lujuria y de cosas que el enemigo continuamente quiere sembrar en nuestro corazón, nuestras acciones van a estar atestadas y llenas de pecado, de robos, de hurtos, de mentiras, de engaños, porque en el corazón no hay nada bueno, amén. Bueno, resulta que yo encontré un aporte importante y gracias al Señor Jesús por esa sabiduría y esa capacidad que le dio al hombre de razonar, y encontré que un teórico llamado Chain clasifica no tanto como que clasifica, sino que nos muestra 3 aspectos importantes en los cuales se muestra cuando una persona tiene una vida o una mentalidad sana. Entonces en esta noche nosotros vamos a conocer si nosotros en realidad tenemos una mentalidad sana,
porque yo pienso que si la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, es porque nuestra mente debe estar sana y debe estar limpia, amén. Bueno, uno de los aspectos es que la persona se siente bien consigo misma, se valora y se respeta tal y cual como es. Ese es el primero. El segundo es que maneja una buena relación con las personas que le rodean, a nivel de hogar, con sus vecinos, las personas que están en su entorno. Y la tercera característica es que tiene esa capacidad de hacerle frente a los problemas, a las vicisitudes y a las dificultades que se le presentan en la vida. En eso nos damos cuenta cuando una persona tiene una mentalidad sana. Se siente bien consigo misma, tiene una buena relación con los demás, tiene esa capacidad de interactuar con otros sin tener, digamos, el complique de que no, es que no me entiendo, es que no me gusta su forma de ser, porque tenemos que aprender también a relacionarnos con los demás y a entender que todos somos diferentes. Y la capacidad de hacerle frente a las dificultades, amén. Bueno, el salmista David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué importante, hermanos, es que en esta noche nuestro corazón esté limpio, amén. Y dice: no me eches de delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué triste es cuando nosotros, por desobediencia, por ceder a la carne, por caer en tentación, nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y el salmista estaba pasando por ese momento. Él había pecado y le había fallado al Señor. Entonces él tiene que decirle al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque cuando pecas, hermano, cuando nosotros pecamos, no solamente estamos ofendiendo la santidad del Señor, no solamente le estamos faltando al Señor, porque Él siempre será santo y siempre será sublime, sino que también nos estamos dañando nosotros, amén, nos estamos contaminando. Yo traigo una definición de lo que es la autoestima para los jóvenes y para los hermanos que de pronto, porque yo sé que algunos dirán, bueno, es que yo sé que autoestima es el valor que yo tengo de mí mismo. Pero dice aquí: autoestima es un aspecto importante de la persona, del logro de la identidad y de la adaptación a la sociedad. Es el grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos de sí mismos. Y en esto nos damos cuenta de que muchos jóvenes, jovencitas de nuestra iglesia, incluso hermanas en la edad adulta o los varones, no tienen una identidad definida o tienen una autoestima demasiado baja. ¿Y en qué nos damos cuenta? Un ejemplo muy claro es cuando la jovencita decide venir a la iglesia y dice: hoy es día de culto, hoy utilizo mi falda para congregarme con los hermanos de la iglesia. Pero resulta que cuando está en la universidad o cuando está en su colegio, cuando está con sus amigas, dice: ya no más la falda, ahora es el leggings, ahora es el jean. O sea, ¿qué significa esto? Que es una persona que no está definida, que es una persona que no sabe lo que quiere, que ni sabe para dónde va. Porque cuando la joven se presenta en la iglesia con una ropa apropiada, pero está llevando una doble vida,
no engaña ni al pastor, no engaña a la iglesia, sino que se está dañando y se está engañando a sí misma. No hay nada más hermoso y más bonito que encontrarse un joven o una hermana de la iglesia que se regocije y que se gloríe en el Señor por la obra que Él ha hecho en su vida. Hoy me parecía muy bonito y aunque Dios conoce, a veces en ocasiones cuando me niego, de pronto cuando me invitan a predicar, Dios conoce que este lugar crea mucho temor en mi corazón porque sé que es un lugar de respeto. Pero hoy me pasó algo muy bonito y mientras estábamos en clase hablaba precisamente con un hijo de un pastor y le platicaba y le contaba sobre el tema que iba a compartir y me decía algo que más adelante lo corroboró con una acción que hizo. Y me decía: Diana, acuérdate cuando vayas a predicar, dejar muy en claro que la autoestima es afectada totalmente por las personas con las que convives, por las personas con las que te asocian, porque esas personas influyen en tu vida, para bien o para mal, de acuerdo a los mensajes que continuamente te están transmitiendo. Y continuamos en la plática, hablábamos de mi esposo, hablábamos del servicio aquí en la iglesia de Belén, y comenzó a halagarme, y a mí me gustó, porque me dijo: hermana Diana, es que usted es una mujer muy inteligente, y su esposo es un hombre con unas capacidades y una habilidad y unos dones tan maravillosos para servirle al Señor. Y me recomendaba unos libros y me decía: hermana Diana, tienes que proyectarte, mirar más allá. Hay un horizonte allá hermoso, bonito que te espera, pero tienes que proyectarte. Y en la medida que este joven hablaba y me compartía de sus experiencias, yo me regocijaba en el Señor y yo decía: qué bonito es cuando hablamos con personas que nos estimulan, que nos alientan, que nos apoyan, que nos ayudan, que nos inyectan fe, que nos ayudan a creer, que nos ayudan a soñar y a pensar que en el Señor todo es posible. Y yo quiero hacerle una invitación muy especial a los jóvenes que se encuentran en esta noche. Qué bueno que hiciéramos un alto en el camino y que reflexionáramos por un momentico: ¿quiénes son mis amistades? ¿Cuánto le están aportando a mi vida? ¿O cuánto me están robando y cuánto me están empobreciendo? La Biblia nos dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios pervierte su camino. Amén. Encontramos 3 clases de autoestima y usted se puede clasificar en una de ellas. Encontramos la autoestima alta, y alguien dirá: ay, alta, pero ¿qué es eso? Eso no será como arrogancia, como orgullo. No, así es clasificada. Pero la autoestima alta es aquella persona que confía en sus capacidades, aunque nosotros como creyentes primeramente ponemos nuestra confianza en el Señor, pero confiamos en las capacidades y en los dones que el Señor nos ha dado. Nos amamos, nos valoramos porque sabemos que somos la obra perfecta que el Señor hizo. Nos sabemos dar nuestro lugar, sabemos elegir y tomar buenas decisiones, porque sabemos que cada cosa que hagamos va a ser o en beneficio o en una parte negativa para nuestras vidas. Amén. Encontramos la autoestima baja, aquellas personas que nos encontramos en la iglesia y que dicen: no, hermana, es que
el Señor me llamó y el Señor me escogió, pero yo soy consciente de que yo no sirvo para nada. Yo no sé cantar, yo no sé predicar, a duras penas oro porque yo no encuentro palabras, entonces me toca ir a la Biblia para poderme expresar ante el Señor. Esas personas de autoestima baja todo lo ven oscuro, no le ven el positivismo a nada. Para ellos todo es negativo, para ellos nada tiene valor. Ellos no se sienten importantes ni para sí mismos ni para su propia familia. Y esto a nosotros como creyentes nos afecta. Y la autoestima inflada. Son aquellas personas que están llenas de arrogancia, que creen que se lo saben todo, que se creen las más bonitas, las que mejor caminan, las que mejores discursos dan, que si ellas no están en una reunión, esa reunión no tiene sentido. Esas son las personas de autoestima inflada. No sé si en ocasiones a usted le ha tocado ver que a veces de pronto la persona tiene una autoestima alta, o también la podemos encontrar media, que está entre la autoestima alta y la baja. Y de pronto en la iglesia el hermano recibe un cargo y posiblemente la actitud del hermano era saludar, hermana, Dios le bendiga, y una persona muy normalita. Pero cuando recibe ese cargo, saca pecho. Hermana, Dios le bendiga. Hermana, ¿cómo está usted? Y ese tipo de personas las encontramos en la iglesia. Y qué bueno que el Señor Jesús en esta noche utilice esa agujita, ese alfilercito, para desinflar a aquellos que se han soplado un poco, porque no tenemos, hermanos, razones para jactarnos o para llenarnos de orgullo. Porque todo lo que nosotros somos en este lugar, lo somos por pura gracia y por pura misericordia del Señor Jesús. Vamos a leer en Romanos el capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Amén. Si usted se considera hábil para la predicación, dele la gloria al Señor. Glorifique a Dios en su vida, pero no lo esté publicando. Porque el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su valentía. Alábese en esto ¿quién? Quien le conoce, amén. Quien tiene el conocimiento divino, aleluya. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pero si miramos el verso anterior, el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bueno, yo quisiera hablar de la vida de un hombre que nosotros mucho hemos escuchado hablar de él. Desde niña yo escucho hablar sobre este hombre, sobre Jeremías, el profeta llorón. Y me llama la atención la manera como el Señor llega a la vida de Jeremías y le dice: antes que te formase, te conocí. Amén. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces aquí podemos encontrar un hombre con una autoestima baja. Y dice:
Y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y resulta que este muchacho era hijo de un sacerdote, amén. Y cuando el Señor llama a Jeremías, en ese tiempo estaba gobernando el rey Josías, y Jeremías se llenó seguramente de un pavor y de un temor en su corazón, porque él sabía que la condición de su pueblo era una condición lamentable, que se inclinaban solamente al pecado, a hacer lo malo, a pervertir. Entonces el Señor le dice a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás. Amén. Y a todo lo que te envíe tú irás, y todo lo que yo te mande, eso será lo que tú dirás, porque pondré palabras en tu boca. Jeremías, yo te he puesto para derribar, para destruir, pero también te he puesto para sembrar y para plantar. Y quise hacer énfasis, hermanos, en lo que es nuestra personalidad, lo que afecta a nuestra personalidad. Y encontraba que la etapa donde más se afecta la autoestima de una persona es la etapa de la infancia. Y aquí muchos de nosotros todavía tenemos niños pequeños. Entonces miraba las características de aquellas personas que se levantan llenas de temores, de complejos de inferioridad o de complejos de superioridad. Y son personas que en ocasiones muchas desde pequeños han sido maltratados, han sido ahuyentados. Cuando han proferido palabras solamente han escuchado un cállate, no hables. O de pronto han escuchado de su padre o de su madre un tú no sirves para nada, tú eres un tonto, tú eres un bruto que no aprende. Otros han sido afectados por el abandono. Han sentido la ausencia de un padre, la ausencia de una madre. Y todas estas cosas, hermanos, hacen parte de nuestra historia, de una historia pasada, pero de una historia que a veces, por las circunstancias de la vida, se repite en un presente. Y esto lo vemos, hermanos, cuando ya en la edad adulta o cuando vemos a nuestros muchachos de 12 o de 13 años, cómo se relacionan con sus padres, cómo se relacionan con sus amigos, cómo son en nuestro entorno de iglesia, que son acomplejados, que no quieren hablar, que se sienten inútiles, que frente a un desafío se sienten tan acobardados y dicen nunca seré capaz de lograrlo, nunca seré capaz de realizarlo. Entonces el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 18, desciende a casa del alfarero, y he aquí que él trabaja sobre la rueda, y la vasija de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, según le pareció mejor hacerla. Entonces el Señor le dice a Jeremías, ¿acaso no podré yo hacer lo mismo con ustedes, oh casa de Israel? Hermanos, tenemos que entender que hay muchas cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual. Y ayer compartíamos con unos hermanos y yo les decía, Belén es una iglesia especial. La iglesia de Belén es una iglesia hermosa. Pero hay ocasiones en las cuales se siente una pesadez
yo personalmente, y no lo digo por misticismo, como que por la fe puedo ver personas atadas, esclavizadas al pecado, ancladas en un pasado que ya no pueden cambiar, en la tierra del ay de mí. Y mientras la hermana Catalina predicaba y los muchachos cantaban, yo decía, mi mensaje en esta noche ha sido primeramente un mensaje cantado. La dirección en cuanto a la palabra, las alabanzas. Y yo pienso, hermanos, que es hora de que nos sacudamos en el nombre del Señor Jesús. Yo veía al hermano Orbeín predicando el día jueves y me regocijaba y me deleitaba en el Señor, porque era el llamado y el mensaje que el Señor transmitía a través de él para despertar nuestros corazones, para sacarnos de ese momento de liviandad y de conformismo en el que estamos, para hacernos entender que cada uno de nosotros somos útiles en la iglesia del Señor. No crea usted que porque no canta, usted no es importante para el Señor. Que no crean las jovencitas que porque no tengan un proyecto de vida definido, no son importantes para el Señor. Porque antes de que tú y yo nos formáramos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos eligió con un propósito. Pero ¿cuál es tu propósito en esta noche? Y yo le decía, Señor, a veces me he sentido como Lot. Y cuando usted mira la palabra del Señor, porque a veces le damos duro a Lot y decimos, claro, Abraham escogió la mejor tierra, pero Lot sí se dejó llevar por la vista, por esa tierra frondosa, con buen pasto para su ganado. Pero el Señor le dice, el justo Lot, como te dice a ti en esta noche. Y la Biblia nos dice que Lot estaba allí a la puerta de Sodoma y de Gomorra, mientras sus hijas seguramente estaban convidando o relacionadas con sus prometidos, mientras su madre se estaba dando lujos y disfrutando de una vida pagana. Y el Señor tuvo compasión de Lot. Por eso los ángeles le visitaron y le dicen, Lot, es necesario que salgas de este lugar. Hermanos, es necesario salir de ese lugar en el que estamos, de ese lugar de conformismo, de frialdad, de sequedad, de liviandad, donde lo único que hacemos es brindarle migajas al Señor, donde lo único que hacemos nosotros es contentarnos con las migajas que caen de la mesa, cuando el Señor te dice, no, tú no eres un perrillo, tú eres uno de mis hijos, mi especial tesoro, mi real sacerdocio, mi nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Números, el capítulo 14, versículo 18, nos dice el Señor: Jehová tardo para la ira
y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo siento que en esta noche hay áreas de nuestra vida que necesitamos conquistar. Yo siento que en esta noche tenemos que decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Yo no sé en esta noche quién le quiera decir al Señor: Señor, cuenta conmigo. Tal vez muchas vasijas en esta noche se han echado a perder a causa del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, a causa del amor que has decidido entregarle al mundo para compartirlo con el Señor. Pero el Señor en esta noche te dice: no quiero tu amor, no quiero migajas. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Yo quiero invitarles, hermanos, a que se pongan de pie en esta noche. Créame que ya falta poco para que nosotros cumplamos un año de estar en este lugar. Y a veces siento que me enamoro de la iglesia de Belén. Y a veces siento que mi corazón se despedaza cuando veo tanta necesidad, cuando veo divisiones, cuando veo indiferencia, cuando veo que ya está a punto de iniciar el culto y los que llevan tiempo en oración son pocos. Miren, hermanos, alguien me decía, y no lo dijo por decírmelo a mí, no, porque quien lo decía era una persona bastante honesta y sincera en sus sentimientos. Y me decía con tristeza en su corazón: Dianita, yo no entiendo por qué la gente que llega a la iglesia de Belén consagrada, dispuesta, luchadora, de oración, de ayuno, al poco tiempo también toma esa misma actitud de adormecimiento, de conformismo. Y tal vez haya alguien en esa banca que diga: no, yo no siento que esté conforme. Pero yo te diría, en eso muestras tu conformismo. Necesitamos avanzar más. Necesitamos llenarnos más del Señor. Y a veces nuestros ambientes fríos en la iglesia, y a veces esos niveles altos y esos niveles bajos solamente nos indican una cosa:
que por momentos queremos buscarle mucho, pero que por momentos queremos buscarle poco, a causa de nuestros afanes, a causa de nuestros compromisos. Y así como lo cantaban hace un momento, Dios va al frente abriendo caminos, abriendo puertas. Él manda a sus ángeles para que luchen contigo. Y cuando Él abre puertas, nadie las puede cerrar. Este camino es solo para valientes. Los cobardes aquí estamos mandados a recoger. Los tibios aquí, dice el Señor, que nos vomitará de su boca. Pero si hay alguien aquí, un valiente del Señor, que sienta que hay un área en su vida que necesita ser gobernada por el Señor, que tal vez se ha alejado de su presencia, de la oración, de la lectura, de su comunión, yo le invito a que pase a este altar. Qué triste es cuando esperamos que el cambio empiece por otros y nosotros seguimos allí envilecidos en nuestra necesidad. Hermanos, yo les invito en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, a que pongamos esa autoestima alta en la presencia del Señor, a que no presentemos más excusas cuando Él nos llame para que realicemos un servicio, a que dispongamos nuestro corazón, a que en esta noche reprendamos en el nombre de Jesús toda oposición que se levante en nuestra vida para impedir nuestro avance. Yo les invito en el nombre del Señor Jesús a que pasemos al otro lado. Allí donde estás, tal vez no te encuentras en la mejor condición. Y el apóstol Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en muchas ocasiones el enemigo se ha puesto enfrente mío para decirme: estás acabada, ya no te quedan fuerzas, ¿por qué no te rindes? ¿Por qué no te entregas? Y en ese momento aparece la palabra del Señor diciendo: vamos en el desfile victorioso en Cristo Jesús, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí hay alguien que necesita de la misericordia del Señor.